Hay guerras que no hacen ruido, pero desgastan más que cualquier explosión externa, porque se libran en el único lugar del que no puedes huir en tu propia mente. Y ahí no existen treguas oficiales ni descansos programados. Ahí, los pensamientos atacan cuando estás cansado, cuando nadie te mira, cuando el mundo duerme y tú sigues despierto, cargando preguntas que no tienen respuesta inmediata. Y esta es la verdadera diferencia entre los que avanzan y los que se estancan. No es el talento, no es la suerte, no es el contexto, es la capacidad de resistir y dirigir ese campo de batalla interno, sin aplausos, sin testigos, sin garantías, porque la mente que pelea batallas que nadie ve, no se apoya en motivación momentánea. Se apoya en identidad, en una decisión silenciosa que se toma cada día, incluso cuando no hay ganas, incluso cuando todo invita a rendirse lentamente. Y esa rendición rara vez es dramática. No llega como un colapso, llega como una concesión pequeña de hoy. No, mañana sí, hoy no importa, mañana lo hago mejor. Y así se va filtrando la derrota hasta que un día te miras al espejo y no reconoces a la persona que pudiste haber sido. Vienen de hábitos mentales que permitiste, de historias que te repetiste hasta creerlas, de miedos que nunca confrontaste porque parecían demasiado grandes. Y aquí no hay espacio para el autoengaño, porque el lobo detecta la mentira interna al instante. No tolera la incoherencia, porque sabe que cada incoherencia es una grieta, y cada grieta es una invitación al colapso silencioso. Por eso, la mente que pelea batallas invisibles se vuelve brutalmente honesta consigo misma, no para castigarse, sino para corregirse, porque la corrección construye y el castigo solo perpetúa el ciclo de culpa y evasión. Y esta honestidad duele. Duele aceptar que muchas veces no fue el mundo el que te frenó. Fuiste tú. Duele aceptar que no siempre diste lo mejor, que si tuviste miedo, que si elegiste lo fácil, que si postergaste decisiones que sabías necesarias. Pero ese dolor es distinto. Es un dolor que limpia, que ordena, que despierta. Porque mientras sigas culpando a factores externos, seguirás entregando tu poder interno. Y el lobo no entrega poder. Entiende que la única soberanía real es mental, que puedes perder dinero, estatus, relaciones, pero si conservas el dominio interno, puedes reconstruir todo.
La segunda batalla empieza cuando ya no estás peleando para despertar, sino para no volver a dormirte por dentro. Porque una vez que tomas conciencia de tu diálogo interno, ya no puedes fingir ignorancia. Y esa conciencia pesa porque ahora sabes exactamente en qué momentos te traicionas, sabes cuándo eliges la comodidad sobre la coherencia, sabes cuándo postergas no por estrategia sino por miedo. Esa claridad es un arma de doble filo porque puede impulsarte o puede hundirte. Depende de si tienes la fortaleza de actuar sobre lo que ves, o si usas esa lucidez solo para castigarte mentalmente. Y aquí es donde muchos se rompen. Confunden autoconciencia con autoataque. Empiezan a vigilarse con una dureza excesiva, se convierten en jueces implacables de sí mismos. Pero esa rigidez no es fuerza, es inseguridad disfrazada. El lobo no se desgarra a sí mismo cuando falla. Se observa, ajusta y continúa, porque entiende que la consistencia no nace de la perfección, sino de la capacidad de corregir sin drama. Esta etapa es peligrosa porque el sabotaje se vuelve sofisticado. Ya no llega como pereza evidente, sino como análisis excesivo, como preparación eterna, como la ilusión de que necesitas una condición más, un recurso más, una validación más antes de actuar. Y esa espera infinita es una forma elegante de huida. La mente que pelea batallas que nadie ve aprende a detectar estas trampas internas. Aprende a distinguir entre estrategia real y miedo camuflado. Aprende a moverse incluso cuando no se siente lista, porque entiende que la claridad total nunca llega antes de la acción, llega después. Y mientras tanto, el tiempo sigue avanzando, indiferente a tus dudas. En este punto, el lobo se vuelve más presente, no como un impulso ciego, sino como una presión interna constante que te recuerda quién dijiste que ibas a ser cuando nadie te estaba mirando, cuando no había excusas, cuando hablaste contigo mismo con honestidad brutal. Y aquí surge una tensión nueva, porque empiezas a crecer, y ese crecimiento te separa. Empiezas a pensar distinto, a moverte distinto, a tolerar menos incoherencia, tanto externa como interna, y eso incomoda a quienes te rodean. No porque seas mejor, sino porque eres menos manejable, menos predecible, menos dispuesto a participar en la queja colectiva y la mediocridad compartida. Esa fricción social es una prueba silenciosa, porque el deseo de pertenecer es profundo. Renunciar a ciertas dinámicas duele, se siente como una pérdida. Y lo es, pero es una pérdida necesaria, porque no puedes construir una mente fuerte en un entorno que celebra la debilidad disfrazada de normalidad. Y aquí, la soledad se intensifica. No la soledad física, sino la psicológica. Esa sensación de que ya no puedes volver a pensar como antes, aunque quisieras. Que ya no puedes anestesiarte con las mismas distracciones, porque algo en ti se resiste. Y esa resistencia no es arrogancia, es evolución. Pero la evolución no viene acompañada de aplausos, viene acompañada de dudas internas, de noches largas donde te preguntas si estás exagerando, si no te estarás volviendo demasiado duro, demasiado distante, demasiado exigente. Y esas preguntas no tienen una respuesta inmediata. Lo único que tienes es tu brújula interna, y si no la fortaleces, puedes perderte, porque en esta etapa el cansancio es distinto, no es físico, es mental. Es la fatiga de sostenerte cuando nadie te empuja, de recordarte a diario por qué haces lo que haces cuando la motivación se evapora. Aquí es donde muchos abandonan, no por falta de capacidad, sino por falta de identidad. Todavía dependen demasiado de sentirse bien para hacer lo correcto. Pero la mente que pelea batallas invisibles aprende una verdad incómoda. No siempre te vas a sentir alineado, pero igual debes actuar alineado, porque la acción correcta precede al sentimiento correcto, no al revés. Esta comprensión marca un quiebre, porque dejas de ser esclavo de tu estado emocional. Empiezas a liderarlo, no reprimiéndolo, sino dándole un lugar sin dejar que tome el control. El lobo siente miedo, cansancio, duda, pero no le cede el timón. Y eso es liderazgo interno real. No es eliminar emociones, es gobernarlas. En este proceso, también enfrentas tu relación con el descanso, porque el descanso mal entendido se convierte en abandono, y el abandono se disfraza de autocuidado, cuando en realidad es evasión. La mente fuerte aprende a descansar sin perder el filo, a pausar sin desconectarse, a recuperar energía sin traicionar el compromiso. Y esa línea es muy fina y requiere una honestidad brutal, porque nadie más la puede trazar por ti. Aquí se revela el verdadero carácter, no en los días duros y evidentes, sino en los días grises. Esos días donde nada parece urgente, donde nadie exige nada, donde podrías deslizarte fácilmente hacia la mediocridad sin consecuencias inmediatas. Y es en esos días donde el lobo se activa con más fuerza, porque sabe que las grandes caídas no vienen de grandes errores, sino de pequeñas concesiones repetidas, una y otra vez. Esta etapa también te obliga a revisar tu diálogo interno cuando fallas, porque vas a fallar a no una vez, sino muchas. Y si cada fallo se convierte en un ataque personal, te destruirás lentamente. Pero si cada fallo se convierte en información,
te fortalecerás. La mente que pelea batallas que nadie ve aprende a hablarse con firmeza y respeto. Se exige sin humillarse, se corrige sin destruirse. Y eso no es indulgencia. Es estrategia a largo plazo. Porque nadie puede sostener una guerra interna constante contra sí mismo sin quebrarse. Y el lobo no se quiebra porque no se traiciona. Entiende que su fuerza está en la continuidad, no en la intensidad. Es mejor avanzar un paso firme cada día que correr impulsivamente y agotarse en una semana. Esta comprensión cambia tu relación con el tiempo. Ya no buscas resultados inmediatos, buscas integridad sostenida. Entiendes que estás construyendo algo que no se ve todavía, pero que se sentirá cuando sea necesario. Y esa fe no es ciega, está basada en la experiencia acumulada, en pequeñas victorias invisibles, en decisiones que nadie celebró, pero que te acercaron a la versión de ti que te prometiste ser. Y aunque el camino se siente solitario, aunque a veces dudas, aunque a veces te cansas, sigues porque ahora sabes que rendirte no te dará paz, solo te devolverá a un lugar mental del que te costó mucho salir. Y el lobo no vuelve atrás, no porque no pueda, sino porque recuerda demasiado bien lo que cuesta levantarse la primera vez. Y tú también empiezas a recordarlo. Y ese recuerdo se convierte en ancla, en motor, en una advertencia silenciosa que te mantiene en movimiento. Incluso cuando nadie lo nota, incluso cuando nadie lo entiende. La tercera batalla no es contra el cansancio ni contra la duda abierta, es contra la complacencia sutil. Esa que aparece cuando ya has avanzado lo suficiente como para sentirte diferente, pero no lo suficiente como para estar a salvo. Y esta es la fase donde muchos se pierden, porque creen que el peligro ya pasó, que lo más duro quedó atrás, y que ahora pueden relajarse un poco, bajar la guardia, negociar pequeñas incoherencias. Total, ya han demostrado disciplina, ¿verdad? Ese pensamiento es una grieta silenciosa, porque la mente no se debilita de golpe, se erosiona. Y la erosión ocurre cuando empiezas a permitirte excepciones constantes, cuando te justificas con tu propio progreso, cuando usas lo que has logrado como un permiso para dejar de sostener lo que te llevó hasta ahí. El lobo detecta este peligro con claridad, porque no confunde avance con llegada. Sabe que mientras esté vivo, el entorno cambia, el cuerpo cambia, la mente cambia y por lo tanto el liderazgo interno nunca se delega ni se da por garantizado. En esta etapa, la guerra se vuelve más psicológica, más sofisticada. El enemigo no es el miedo evidente, es el ego que te susurra: ya eres distinto, ya no necesitas exigirte tanto, ya puedes permitirte ser como los demás sin perder lo construido. Y esa es la mentira más peligrosa, porque te invita a diluirte lentamente, a perder filo sin darte cuenta, a convertir la disciplina en un recuerdo, y no en una práctica viva. La mente que pelea batallas que nadie ve, aprende aquí una verdad incómoda: en el crecimiento real, no te hace más cómodo, te hace más responsable, porque ahora sabes lo que eres capaz de sostener, y no puedes fingir ignorancia sin pagar un precio interno muy alto. Este precio se manifiesta como inquietud, como insatisfacción, como una sensación constante de que algo no encaja, aunque externamente todo parezca estar bien. Muchos ignoran esa señal, la tapan con distracciones, con consumo, con ruido, con validación externa, porque admitir que te estás traicionando duele más que cualquier crítica. Pero el lobo no ignora esa señal, la respeta, entiende que la incomodidad no siempre es enemiga, a veces es una brújula. Y en esta etapa también enfrentas la comparación, no como inseguridad sino como tentación. Empiezas a mirar a otros que avanzan más rápido, que tienen más resultados visibles, más reconocimiento, y si no tienes una identidad sólida, puedes caer en dos extremos igual de destructivos: o te sientes inferior y fuerzas ritmos que no puedes sostener,
El lobo aprende a elegir dónde muerde y dónde pasa de largo, porque la energía es un recurso finito, y desperdiciarla en conflictos irrelevantes es otra forma de sabotaje sofisticado. La mente fuerte protege su energía, su enfoque, su claridad, porque sabe que sin ellos todo lo demás se derrumba. Y esta tercera batalla no tiene un final claro. No hay un momento donde puedas decir, ya la superé, porque mientras vivas, tendrás que vigilarte de no caer en la comodidad mental. Pero si la atraviesas con honestidad, desarrollas algo muy valioso, una sobriedad interna, una estabilidad que no depende del aplauso ni del caos, una capacidad de sostenerte incluso cuando el camino se vuelve largo y silencioso. Y en ese silencio, el lobo camina firme, sin prisa, sin ruido, sin necesidad de demostrar nada, porque sabe que seguir despierto es la verdadera victoria, y tú empiezas a sentirlo también, no como euforia, sino como solidez, como una calma tensa pero confiable que te acompaña incluso cuando nadie la nota, cuando nadie la valida, cuando nadie sabe cuántas veces elegiste no rendirte cuando hubiera sido tan fácil hacerlo. Gracias por escuchar. Si esto resonó contigo, no olvides suscribirte. Nos vemos en el próximo video. La cuarta batalla no es contra algo externo, ni siquiera es contra un enemigo interno específico. Es contra la tentación final, la de apagar la conciencia una vez que ya sabes quién eres. Porque a este punto ya has visto demasiado, has entendido demasiado, ya no puedes fingir que no sabes cómo funcionas, ni qué te debilita, ni qué te fortalece. Y esa claridad es un peso, porque ahora cada decisión es deliberada, cada concesión que haces es consciente, cada abandono sería intencional. Y esa es la carga que pocos están dispuestos a llevar, porque implica vivir despierto todo el tiempo, sin anestesia, sin autoengaño, sin la comodidad de decir no sabía o no pude. Aquí, la mente que pelea batallas que nadie ve, entra en una fase distinta. No más fácil, pero sí más estable. Una fase donde el conflicto no desaparece, pero deja de dominar tu vida. Donde la duda no se va, pero ya no te paraliza. Donde el cansancio aparece, pero no es quien decide por ti. En este punto, el lobo ya no corre desesperado, ya no reacciona a cada estímulo. Ya no necesita probarle nada a nadie. Camina con un ritmo propio, firme, constante, consciente, porque aprendió a convivir con su sombra sin dejar que ésta tome el control. Aprendió a escuchar el miedo sin obedecerlo ciegamente. Aprendió a sentir el cansancio sin usarlo como excusa para rendirse. Aprendió a vivir con la tensión sin romperse. Y esta convivencia es la verdadera maestría mental. No se trata de eliminar lo oscuro, sino de integrarlo sin perder la dirección. Y aquí ocurre algo importante. Empiezas a convertirte en una referencia. No porque lo busques, sino porque tu forma de estar en el mundo se siente distinta. Hablas menos, reaccionas menos, te justificas menos, te mueves con una claridad que a algunos les incomoda, a otros los inspira, y para muchos pasa desapercibida. Y eso está bien, porque ya no necesitas ser visto para validarte. Ya no necesitas que entiendan tu proceso. Ya no necesitas explicar por qué haces lo que haces, porque tú lo sabes, y eso es suficiente. Esta suficiencia no es conformismo, es solidez. Es la tranquilidad de saber que, aunque el mundo cambie, aunque pierdas cosas, aunque enfrentes nuevas pruebas, tienes una estructura interna que no se derrumba con facilidad, porque fue construida en silencio, a base de decisiones invisibles, sostenidas en el tiempo. Y aquí también comprendes algo profundo, que la mente fuerte no nace del aislamiento absoluto, sino de la selección consciente. Aprendes a elegir con quién compartes tu energía, a quién permites influenciarte, a qué contenidos expones tu mente, porque sabes que todo lo que consumes te construye o te erosiona. Y esta responsabilidad no se delega, porque ya viste lo que pasa cuando dejas que cualquier cosa entre en tu cabeza. El ruido te fragmenta, la comparación te debilita, la distracción te adormece. El lobo protege su territorio mental con instinto, porque sabe que un segundo de descuido puede costar caro, no de inmediato, pero sí con el tiempo. Esta última batalla también redefine tu relación con el propósito. Ya no buscas un gran sentido épico o permanente. Entiendes que el propósito se vive en lo cotidiano, en cómo eliges actuar cuando nadie te observa, en cómo sostienes tus valores cuando sería más fácil traicionarlos, en cómo sigues caminando incluso cuando no hay recompensa visible. Y esta comprensión te libera de la ansiedad por los resultados, porque sabes que el resultado más importante ya lo estás viviendo. No abandonarte, no perderte, no diluirte en la mediocridad cómoda que atrapa a tantos. Y desde este lugar surge algo natural, una necesidad tranquila de compartir, no de convencer, no de imponer, sino de extender la señal, porque sabes que hay otros peleando en silencio, batallas que nadie ve, personas que están cansadas pero no rendidas, confundidas pero no perdidas, fuertes
pero solas. Si este camino, si esta forma de entrenar la mente, si esta presencia del lobo resonó contigo, si sentiste que alguien estaba poniendo en palabras lo que tú llevas tiempo sosteniendo en silencio, entonces no lo tomes como simple entretenimiento. Tómalo como un pacto contigo mismo. Porque cuando eliges apoyar este tipo de mensajes, cuando decides darle me gusta, no por impulso, sino por alineación con tus valores, cuando eliges suscribirte no por costumbre, sino por compromiso con tu crecimiento, cuando activas la campanita no por rutina, sino porque quieres mantenerte despierto, recordarte constantemente quién decidiste ser. Estás haciendo algo más que interactuar con un video. Estás reforzando una identidad. Estás eligiendo a qué voces expones tu mente. Estás construyendo tu entorno mental de forma consciente. Y eso es parte de la batalla final, a no dejar tu mente a la deriva, a no consumir sin criterio, no moverte sin dirección. El lobo no sigue cualquier sonido. Sigue señales claras. Y tú tampoco deberías hacerlo. Si este espacio te sirve para afilar tu mente, para recordarte no rendirte, para mantenerte alerta en un mundo que adormece, entonces hazlo parte de tu rutina con intención. No por fanatismo, sino por estrategia. Porque lo que consumes moldea cómo piensas, y cómo piensas define cómo vives. Esta no es una invitación externa, es un recordatorio interno de que cada acción pequeña suma o resta, y tú ya sabes de qué lado quieres estar. Porque has peleado demasiado como para volver a dormirte por dentro. El lobo sigue caminando no porque todo esté resuelto, sino porque confía en su capacidad de adaptarse, de resistir, de avanzar. Y ahora, tú también puedes sentirlo. Esa calma firme, esa tensión controlada, esa claridad silenciosa que no necesita ruido para existir. Y mientras el mundo sigue corriendo, distraído, tú sigues caminando en despierto, sosteniendo tu mente, liderando tu rumbo, peleando las batallas que nadie ve, y ganándolas, no de una vez, sino cada día con decisión. Gracias por caminar a mi lado.